profesor Moisés Raime Delgado del curso de Geometría y hoy vamos a tocar el tema ángulos, ¿no? Para empezar tenemos que trabajar con una definición o un concepto al menos, y ese es el que tenemos ahí. Un ángulo es una figura geométrica conformada por dos rayos. Se entiende que ya sabemos que es un rayo. Tienes una recta que está orientada en dos sentidos, marcas un punto sobre ella y lo que hay del punto hacia un lado es lo que llamamos rayo. Un rayo tiene un origen, pero no tiene un final, ¿no? Se extiende indefinidamente en una sola dirección. Dice aquí que la figura geométrica llamada ángulo está conformada por dos rayos que deben tener origen común, o sea, deben tener el mismo origen, deben partir del mismo punto y no deben ser colineales. O sea, si este es el origen de este rayo, mira este primer rayo al cual voy a llamar OA, entonces el otro rayo tiene que partir de O, pero ya no puede estar en esta línea horizontal, tendría que estar en alguna otra línea. Los rayos no pueden ser colineales. Entonces he dibujado en esta otra línea el rayo OB. Y ahí está. El rayo OA y el rayo OB no son colineales, parten del mismo punto, por lo tanto forman la figura geométrica llamada ángulo. ¿Qué cosa es O? El origen común de los rayos para ese ángulo. Ojo, O para este rayo es su origen, para este rayo es su origen, pero para esta nueva estructura llamada ángulo, O es el vértice, ¿no? Entonces le pongo ahí que O es vértice. Tú sabes que ellos son rayos individualmente hablando, pero ahora que conforman esta estructura llamada ángulo, ellos pasan a ser los lados. El rayo OA y el rayo OB son los lados del ángulo. Como tú verás, todo ángulo tiene un vértice y tiene dos lados, ¿no? Que son rayos, pero ahora son los lados del ángulo. Todo ángulo tiene un vértice y dos lados. Muy bien. El nombre del ángulo depende de esos tres puntos que hemos colocado ahí. Básicamente se sugiere que el punto que esté en el vértice, que la letra que le corresponde a ese punto vaya al medio. O sea, esta figura puede llamarse ángulo. Recuerda que la letra del vértice debe ir al medio, o sea, A y B pueden ir a los costados. Ángulo AOB, claro. También podría llamarse ángulo BOA, claro. BOA o si quieres AOB. La cuestión es que O esté en medio. La letra del vértice debe estar en medio. La notación o la simbología o la abreviatura de este nombre sería así, mira. Dibujas una línea horizontal. A partir de aquí una línea inclinada. O sea, hay que dibujar un ángulo, sí. Y luego poner A o B, las letras de aquí. Lo que se abrevia son las palabras. Esto que ya está en símbolo se mantiene igual. Se estila también poner una curvita aquí, es más estilizado. Igual se entiende que esto se debe leer como ángulo AOB. Listo. ¿Qué cosa es la amplitud o la medida? Bueno, es la cantidad de abertura que se aprecia en un ángulo. Todo ángulo tiene una abertura. Todo ángulo tiene un interior. Primero vamos a marcar el interior, vamos a sombrearlo. Para este ángulo, este es el interior. Si quieres ser muy específico, se dice que se tome un punto en cada lado, que no sea el origen, que no sea el vértice. Tomas un punto, los unes y donde está ese segmento que los une, ahí está el interior. Ya está. Este es el interior. Creo que es muy natural entender a ese como el interior. Ahí donde está el interior se aprecia una abertura. Ya, aquí hay una abertura. Esa abertura puede ser mayor o puede ser menor y eso es lo que se mide en un ángulo. ¿Qué tan abierto o qué tan cerrado está? Ya. ¿Cómo se hace? Se coloca una curvita aquí y aquí se pone el número que nos indica qué tan abierto está. Y para eso hay que recordar que en geometría trabajamos en el sistema sexagesimal. Eso quiere decir que una vuelta para nosotros equivale a 360 grados. O si a una vuelta
la divides en 360 partes iguales, cada aberturita será un gradito. Entonces, cualquier otra abertura tendrá que compararse, tendrá que averiguarse cuántos graditos conforman esa abertura, y de acuerdo a eso hay aberturas de 30 grados, 50 grados, 70 grados, 100 grados, etc., ¿no? ¿Cuánto será la abertura correspondiente a este ángulo? Así, al cálculo, a ojo de buen cubero, será unos 48 grados, 49 grados. Pero si no sabes con precisión cuánto es la medida, entonces se debe colocar aquí más bien una letra, una variable. Y se estila usar las letras del alfabeto griego para las medidas de los ángulos, ¿sí? Puedes usar también las letras de nuestro alfabeto, pero existen 24 letras en el alfabeto griego disponibles para que las uses cuando se trata de ángulos si lo deseas. Tú las conoces: alfa, beta, gamma, delta, psi, epsilon, psi, nu, mu, etc., ¿no? Son 24. Voy a utilizar en este caso la letra alfa, la primera del alfabeto griego. Y entonces la medida de este ángulo o su amplitud es alfa. ¿Cómo se escribe eso? Así. Tú sabes que aquí, si dibujamos esto y ponemos A o B, ahí dice ángulo A o B. Pero si colocas la M delante, ahora dice la medida del ángulo A o B. Y entonces eso es igual a un valor. ¿Qué valor? Alfa. La medida de este ángulo es alfa, es la cantidad de grados que hay en su interior. ¿Se entiende, no? Listo. La clasificación de los ángulos se hace precisamente atendiendo este valor. Se sabe que un ángulo, si estuviese completamente cerrado, mediría 0 grados, ¿no? 0, totalmente cerrado. ¿Está bien? Eso no se acepta como ángulo por la condición de que los rayos que conforman al ángulo no deben ser colineales. Pero llevemos al límite nuestro razonamiento. Si un ángulo estuviera totalmente cerrado, se dice que mediría 0. En cuanto se genera una pequeña luz, una pequeña abertura, ya aparece 1 grado, 2 grados, 3 grados, el ángulo comienza a abrirse y se abre máximo hasta 180. Eso es lo máximo que puede abrirse un ángulo, ¿no? Claro que cuando el ángulo se abre hasta 180 grados, deja de ser un ángulo, porque los rayos serían colineales, ¿no? Ah, cierto. O sea que el ángulo casi puede cerrarse hasta 0, casi puede abrirse hasta 180. Y en el intermedio entre estar totalmente cerrado y totalmente abierto, está el ángulo de 90 grados. Y es así que existen 3 tipos de ángulos. Los ángulos que miden 90 grados, llamados ángulos rectos, los que miden menos de 90, los que tienen una abertura que no llega a 90, y los que tienen una abertura que se pasa de 90, que son los ángulos obtusos, ¿sí? Entonces, veamos por acá, hay 3 tipos de ángulos. Los ángulos rectos, ¿cuánto miden? Oh, sencillo, los ángulos rectos son los que miden 90. Los ángulos agudos, ¿qué se sabe de los ángulos agudos? Que su medida es menor que 90, miden menos que el ángulo recto, pero es mayor que 0. El ángulo agudo está entre 0, o bueno, tiene una medida que está entre 0 y 90. Y tenemos también el ángulo obtuso, cuya medida supera a 90. Teta es más que 90, pero es menor que 180. Porque los ángulos tienen una medida que oscila entre 0 y 180, ¿no? Entre estar totalmente cerrado y totalmente abierto, ¿sí? Listo. De aquí podríamos decir lo siguiente, como una especie de nota, de conclusión, algo que está en nuestros pensamientos, es que la medida de un ángulo siempre está entre 0 y 180. Exactamente. Ahí están los ángulos agudos, los rectos y los obtusos. Para el caso del ángulo recto, para cuando un ángulo mide 90, en lugar de colocar el numerito 90, se coloca un cuadradito. Ese cuadradito o rectangulito es una señal de que el ángulo es recto, de que mide 90 grados, ¿no? ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Bueno, la bisectriz se dice que es un rayo que parte del vértice, se extiende por el interior
y determina con los lados medidas iguales. O forma con los lados ángulos de igual medida. O sea, si tú tienes un ángulo como este, por ejemplo, primero ubicas su interior. Ahí está, este es el interior. Después te ubicas en el vértice y trazas un rayo que se extienda por el interior. Y ese rayo debe determinar con estos lados medidas iguales. Si eso ocurre, ese rayo es la bisectriz. Bisectriz es un rayo que parte del vértice, se extiende por el interior, nunca por el exterior, siempre por el interior, y determina con los lados medidas iguales. Eso lo vamos a ver acá, mira, acá está. Si este de azul es un ángulo, y lo es, entonces la línea roja sería su bisectriz, porque sale del vértice, se extiende por su interior y determina con los lados medidas iguales. O sea, la medida del ángulo AOL es igual que la medida del ángulo LOB. Ambas medidas, ¿cuánto valen? Beta. Basta eso para decir que el rayo OL, ¿qué cosa es el rayo OL? Bisectriz del ángulo AOB. El ángulo AOB es el que está de color azul. Para ese ángulo, la recta o el rayo OL es su bisectriz, porque aquí hay dos medidas iguales. Cada vez que traces una bisectriz, debes indicar que hay medidas iguales. Recuérdalo para los problemas. Trazas una bisectriz, ahí hay medidas iguales. ¿Qué son ángulos adyacentes? Bueno, como este adjetivo lo indica, adyacentes son ángulos que yacen uno junto al otro, que están pegados, que son contiguos, que son vecinos. Aquí está, mira. Aquí hay un ángulo al que le voy a poner de medida, no le voy a poner ninguna medida, solo la curvita. Y aquí está el otro ángulo. Esos dos ángulos son adyacentes, porque están uno junto al otro, son vecinos. Aquí está una especie de aclaración. Los ángulos adyacentes tienen el mismo vértice, ahí está. Para el ángulo que tiene la curvita verde, este es el vértice. Para el ángulo que tiene la curvita anaranjada, él es el vértice. Tienen un lado en común. Aquí está, este lado pertenece al ángulo de curvita verde y también al ángulo de curvita anaranjada. Hay un lado en común. Y sus interiores son disjuntos. Quiere decir que si este es el lado común y el ángulo verde se abre hacia la derecha, por ejemplo, el ángulo anaranjado tiene que abrirse hacia la izquierda. Si uno se abre para un lado, el otro se abre del otro lado. Son disjuntos, ¿sí? No se traslapan, no se coloca un ángulo encima del otro. No es así. Mismo vértice, lado común y los interiores son disjuntos. Uno está para un lado, el otro del otro lado. Más práctico es decir que son dos ángulos que están uno junto al otro, uno seguido del otro. Siempre son dos. Los adyacentes son dos. A veces me preguntan, ¿los adyacentes suman 90? No. ¿Tienen que sumar 180? No. Los ángulos adyacentes solamente son dos que están uno junto al otro. Y punto. Y los ángulos consecutivos, esos pueden ser dos o más. El término consecutivos es más abarcador que el de adyacentes, porque adyacentes es válido solo para un par de ángulos. En cambio, consecutivos es válido para un par, o para 3, o para 4, para 5, para 10, para la cantidad de ángulos que sea. Los ángulos consecutivos van uno seguido del otro y se abren como si fuese esto un abanico. Si aquí hay un ángulo, entonces le sigue este otro, entonces le sigue este otro, y le sigue el de acá, y así siguen y siguen los ángulos. ¿Lo ves, no? Se abre cual si fuese un abanico. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? El que tiene curvita verde es el ángulo AOB. Le sigue el de curvita anaranjada, BOC. Le sigue el de curvita roja, que es el ángulo COD. Y ahí está el último, el ángulo DOE. ¿Los ángulos consecutivos tienen alguna suma conocida? No. Solo están uno seguido del otro, nada más. ¿Está bien? Pueden ser dos o más, recuérdalo. Listo. ¿Qué son ángulos complementarios?
Bueno, el concepto de complementarios existe para dos ángulos agudos, que cuando sus medidas se suman, se obtiene el valor de 90. O sea, dos ángulos complementarios son dos ángulos agudos cuyas medidas suman 90 grados. Así es. Si estos dos ángulos son complementarios, entonces sus medidas, ¿cuánto tienen que sumar? Sus medidas suman 90. ¿Qué me dices de esos dos? Son agudos. Los dos son agudos. Voy a poner ambos son agudos. Ángulos complementarios son dos ángulos agudos cuyas medidas suman 90. ¿Qué son ángulos suplementarios? Son dos ángulos cuyas medidas suman 180. O sea que si acá le ponemos omega y acá le ponemos rho, tenemos que decir que si ellos dos son suplementarios, sus medidas ¿cuánto suman? 180. Aquí hay dos posibilidades. Podría ser uno agudo y el otro obtuso, o podría ser que los dos sean ángulos rectos. Podría ser así. Opción 1, agudo y obtuso. Agudo y obtuso. Opción 2, recto y recto. Los ángulos suplementarios, los que suman 180, pueden ser dos ángulos rectos, o también puede ser un ángulo agudo y uno obtuso. Digamos que este mide 50 y el 130, son suplementarios. Uno es agudo, el otro es obtuso y suman 180. Resumen, los ángulos complementarios son 2 y suman 90. Los ángulos suplementarios son 2 y suman 180. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Bueno, eso surge a partir de este concepto de ángulos complementarios. El complemento de un ángulo es un número, es un valor que le debes agregar a su medida para que se llegue a 90 grados. O sea, quiere decir que a ese ángulo le tiene que faltar para 90. Sí. O sea, tiene que ser agudo. Exacto. El complemento es un concepto que existe para los ángulos agudos. Si lo pongo aquí como quien no quiere, ahí está. Él tiene que ser agudo. O sea, tiene que ser menor que 90. Le tiene que faltar algo para llegar a 90. Eso que le falta para 90 es su complemento. El complemento de un ángulo, entonces, agudo, es lo que le falta a su medida para 90. ¿Cómo calculas lo que le falta a un ángulo? Fácil, restando. Siempre que quieres calcular cuánto falta, restas. ¿A dónde quieres llegar? Le quitas lo que ya has avanzado, lo que ya tienes. Y ahí calculas lo que te falta. Entonces, si quiero calcular el complemento de un ángulo, el complemento se abrevia con la letra C y luego se coloca la medida del ángulo casi como subíndice. O sea que ahí dice complemento de teta. El complemento de teta es lo que le falta a teta para 90. ¿Qué hago? ¿A dónde quiero llegar? A 90. ¿Qué le resto? Lo que ya tengo, teta. Así se calcula el complemento de teta. 90 menos teta. Complemento de alfa, 90 menos alfa. Complemento de phi, 90 menos phi. Complemento de 2 omega, 90 menos 2 omega. La palabra complemento, vincúlala con 90 menos. Complemento de x, 90 menos x. La palabra complemento, recuerda, se vincula con esta idea de 90 menos. Y suplemento de un ángulo, A es lo que le falta al ángulo para que llegue a 180. Lo que le falta, debo ver a dónde quiero llegar y restarle lo que ya se tiene. Exacto. El suplemento de un ángulo se representa con la S. El suplemento de omega será 180, a donde queremos llegar, menos lo que ya se tiene, que es omega. El suplemento de omega es 180 menos omega. El suplemento de Y sería 180 menos Y. El suplemento de Z, 180 menos Z. La palabra suplemento, vincúlala con esta estructura, 180 menos. ¿Está bien? 180 menos. Muy bien. Algunas observaciones. ¿Qué es el complemento del complemento? Bueno,
Creo que sí se entiende, ¿no? El complemento es un valor y a eso le vuelves a calcular su complemento. Pero en términos de expresiones matemáticas sería así. Complemento es la C. Del complemento otra C. O sea, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Complemento del complemento de alfa. ¿Cómo se desarrolla eso? Así. Donde está el complemento te dije, pones 90 menos. Luego aparece otro complemento, otro 90 menos. Mejor abre paréntesis. Si después del menos sigue una operación, abre paréntesis. Este complemento es 90 menos. Abro paréntesis. Este complemento también es 90 menos. Abro paréntesis, no, porque lo que sigue ahora es alfa. Y tú puedes ver que el 90 se cancela y va a quedar alfa. O sea que en resumen podríamos decir que el complemento del complemento de alfa resulta ser alfa. Por eso es que a veces vas a encontrar en algunos textos que te dicen que cuando dos complementos están juntos, en forma práctica cancélalos y quédate solamente con el ángulo. Y la misma historia se da con los suplementos. El suplemento del suplemento, a eso se escribe así. Suplemento del suplemento de teta. ¿A qué es igual? Va a pasar lo mismo que sucedió arriba. Tú haces como que ellos se eliminan y te quedaría teta. No es que se eliminan, sino que esto es una cuestión práctica, casi mnemotécnica. Dos complementos juntos, en forma práctica, cancélalos. Dos suplementos juntos, cancélalos. ¿Está bien? Complemento del complemento de alfa, alfa. Suplemento del suplemento de teta, eso es teta. Y existen otras estructuras como esta. Bueno, otras construcciones, ¿no? Por ejemplo, ahí dice suplemento del complemento de beta. Ya eso tú lo puedes verificar. Suplemento, 180 menos. Complemento, 90 menos y luego pones beta, ¿no? Allá. O sea que donde esté el suplemento pongo 180 menos. Abro paréntesis. Donde esté el complemento pongo 90 menos y luego coloco beta. Y cuando operes te va a quedar 90 más beta. Ajá. Y también existe el complemento del suplemento, por ejemplo de rho. Complemento, 90 menos. Abre paréntesis, suplemento, 180 menos y luego sigue rho. Operas y te va a salir el rho positivo, menos 90. Y tú puedes construir suplemento del suplemento del suplemento del complemento, complemento del complemento del complemento del suplemento, etc. Ya sabes que donde veas suplemento debes poner 180 menos y donde veas complemento debes colocar 90 menos.